grabando el tema de ahora que vamos a tratar, tiene mucho que ver con el fin de nuestra historia y los planes que se están desarrollando en el mundo, pero específicamente en Estados Unidos, que es el que tiene que ver con Apocalipsis 13, América en la profecía. Y como ya sabemos que en Apocalipsis 13 habla de dos bestias, la que sale del mar y la que sale de la tierra, en este caso el papado y Estados Unidos en ese orden. Y todo está preparado para, miren, yo no creo, la ley dominical llega antes del 2030, eso sí se los puedo asegurar. No podemos fijar fechas para esto, pero a, a, a decir, a juzgar por los eventos que estamos viendo y cómo en Estados Unidos, increíble, pero un dictador está gobernando los Estados Unidos, el país de la libre América, quien, quien defendiera todo el continente americano en, en el siglo pasado y la libertad de culto, hoy en día pues habla como dragón, tal y como lo dice Apocalipsis 13, y es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Eh, yo sé que muchos han oído el tema que está muy de moda, que es el escándalo de Jeffrey Epstein. Y la verdad, esos documentos, archivos que fueron liberados, son archivos que no causan daño a Trump. De hecho, se permitió publicarlos porque ya se disculpó al presidente, no le van a presentar ningún cargo. Obviamente no, no subieron los archivos que realmente lo comprometen, que realmente con video lo comprometen en en esa actividad perversa de pedofilia y esclavitud y torturas. Este, la razón de que fueron grabados fue porque el señor Jeffrey Epstein trabajaba para la Agencia de Inteligencia de Israel y de los Estados Unidos. Es todo un clan en la cual hay muchos políticos inmiscuidos en esas reuniones maquiavélicas y no todos los nombres fueron liberados, solamente los que ah, les convenían a ellos. Ok, para demostrar que sí hay democracia, que el sistema judicial cumple con su deber, pero todo es una farsa, todo es una farsa. Entonces, vamos a ver cómo los jesuitas am, controlan a Estados Unidos, controla a través de la banca mundial, las reservas federales. Estados Unidos ya no es libre, ya no es libre. Se comenzó a convertir en una corporación, una empresa de guerra. Mientras fue protestante, creció por, por esa actitud protestante del Evangelio eterno de Jesucristo, pero hoy en día se ha vuelto católico, totalmente católico, y es el ejército del Vaticano. La economía se está administrando desde Londres, de City, y, y bueno, pero Jesús nos dio la señal de la crisis inminente, aunque esto lo sabemos nosotros, pero para aquellos que por primera vez están escuchando este mensaje, Jesús advirtió, contestando a las preguntas de los discípulos cuando estaban consternados, sorprendidos de lo que iba a ocurrir, preguntaban cuándo sería la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y Jesús respondió um, sobre señales. Ya llegando en el verso 15 de Mateo 24, es cuando contesta la pregunta. En forma paralela, la misma profecía está en
Marcos 13 y Lucas 21. Am, es incluso más entendible, más simple en Lucas 21:20. Contesta, dice, pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su destrucción ha llegado. Ok, mientras en Mateo 24:15 dice, cuando vean en el lugar santo, o sea, en el territorio de Israel, la abominación desoladora. Abominación es lo que más aborrece Dios, desoladora es destrucción, es la idolatría. Lo pueden ver en Ezequiel 8, Ezequiel 9, que habló el profeta Daniel. Cuando se dirige a Daniel, nos está hablando de un libro hermoso con 12 capítulos que tiene la historia de la humanidad desde 600 años antes de Cristo hasta el futuro. Y curiosamente en 12 capítulos está resumido ahí la historia de este mundo. Ok, entonces dice el espíritu de profecía, el conflicto de los siglos, tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra, ahí está, se está refiriendo a la abominación desoladora, el destructor idólatra, fuesen clavados en el suelo sagrado que se extendía a varios estadios más allá de los muros. Los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar, tanto en la tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén. El aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todos los que se hallasen en aquel instante en el tejado y de su casa no debían entrar, no habría tiempo. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina total, nacional. Así que cuando el ejército del general Cestio Galo clavó su estandarte, que es el símbolo romano y el águila dorada mirándose a la derecha, hicieron un ritual, ofrecieron incienso al dios Mitra y también al dios Marte de la guerra. Ahí entendieron que, ahí entendieron los discípulos que era el momento en la primera oportunidad de escapar. Así fue. Sigue diciendo, el conflicto de los siglos, Cristo había prevenido a sus discípulos, todos los que creían sus palabras esperaban atentamente las señales prometidas, cuando vean a Jerusalén sitiada de ejércitos. Y después de que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, rodearon la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de reunirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente. Para ello, empero, la provisora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos, ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Se ofrecía la oportunidad de escapar, se escaparon. Eh, Cuando empezaron a huir, los judíos interpretaron, según los falsos profetas, de que Jehová les había entregado ya al pueblo romano, por eso estaban huyendo, que los podrían perseguir y matarlos. Obviamente les causaron algunas bajas a los romanos, pero esto encendió más su ira y cuando vino Tito los sitió. Ahora, nosotros sabemos que cuando la Biblia se menciona, se refiere a Israel, se está refiriendo al Israel espiritual, no al territorial. Eso es muy importante porque mucha gente está orando por el Israel territorial cuando son unos criminales, unos házaros criminales. Ahora si leemos Romanos 2:28 al 29 y Romanos 9 del 6 al 8 dice que no es judío, que no es israelita el que nace en el territorio, sino el que lo es, por el Espíritu dada la promesa a Isaac. Entonces nosotros somos el Israel espiritual. Por lo tanto debemos estar alertas en lo que se va desarrollando este, en la historia de este mundo. Y lo que vamos a ver, vamos a tratar de ir rápido porque para que alcancemos a ver todas las diapositivas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esta imagen que ha dado la vuelta al mundo. Um, Está presente aquí el vicepresidente Vance
el, el secretario ya no de la defensa, porque antes era el Pentágono, se consideraba eh, la defensa de la nación, ahora es el Departamento de Guerra. Ya no es el Departamento de Defensa, ahora es el Departamento de Guerra. Es decir, ahora está hablando como dragón. Y nombraron a un templario. Ahora, en esa imagen, abajo de la cruz, vamos a ver a una mujer y un varón. Ya los vamos a ir conociendo. Mientras tanto, ¿qué estamos viendo? A Trump portando una Biblia. Ah, y lo curioso es que tiene una aureola. Si lo logran ver, esa es una imagen católica que denota santidad. ¿Cómo es posible que a un tirano, un dictador, con todos esos crímenes que tiene cargos federales contra él y lo consideran un santo? Vemos que tiene la cruz. Cabe recordar que los cristianos nunca portaron una cruz como insignia o como símbolo de Cristo. Hasta el siglo IV, cuando el rey Constantino, fundador de la Iglesia Católica Romana, introdujo la cruz como un emblema que representaría a Cristo, lo cual es una blasfemia. Eh, en la antigüedad, los antiguos hebreos quemaban la cruz una vez que moría un familiar porque la consideraban maldita. La Biblia dice que Cristo se hizo maldito por amor a nosotros. Cuando la Biblia menciona cruz se refiere al sacrificio, al padecimiento por los redimidos. Pero nunca una cruz representó a Cristo, jamás. Es más, ahí los torturaban en esa cruz. Constantino tuvo esa visión en el puente Milvio en el año 321, 312, cuando se iba a enfrentar contra Magencio, su contraparte, que también reclamaba ser el César. Y tuvo una visión muy parecida a la de Pablo, en la cual vio un sol impresionante y una cruz, una nube en forma de cruz. Un vidente declaró al rey Constantino que bajo esas insignias, bajo ese símbolo vencería. Así que hasta el día de hoy, incluso el obispo ortodoxo de Turquía declaró a Trump que le recordaba a Constantino. Y el primer país que visitó el Papa León XIV fue exactamente ahí, Estambul, Turquía. Y saben que ahí donde estaba Constantinopla, la segunda capital de Roma, en honor a Constantino. Ahí fue donde en el 325 después de Cristo se establece el Concilio de Nicea para decretar la doctrina cristiano-romana que se iba a imponer a nivel mundial, que es la que hoy conocemos como la católica. Y la otra, pues los musulmanes, bueno, para mí eso no cuenta, no es que reste importancia a la gente, sino a la religión, me refiero. Sé que hay mucha gente noble entre los musulmanes, pero adoran de una manera equivocada. Los jesuitas crearon el Islam. El Corán se escribió después del siglo VI. Ellos inventaron a Mahoma. Y curiosamente en el Corán se están convirtiendo muchos musulmanes al cristianismo católico, porque en el Corán habla de que Jesús era un profeta que sanó, devolvió la vista a un ciego y que le devolvió la vida a un pajarito que había muerto y que menciona a su madre María y que prometió que iba a volver y que ascendió al cielo. Y eso está haciendo entender a los musulmanes que se están convirtiendo al cristianismo romano de que en realidad Cristo es el verdadero Dios. Obviamente con las insignias de la cruz, el crucifijo y el domingo como día de descanso obligatorio, ya que Constantino también decretó la primera ley dominical el 7 de marzo del año 321. Bien, una vez visto aquí ese cuadro impresionante que son los actores, los protagonistas principales del final de esta historia en la humanidad, imponiendo una religión católico-cristiana romana y con sus templarios, pero también tiene de su lado eh,
esa mujer y ese varón que tienen que ver mucho con la religión ecuménica. Bien, aunque está en inglés, esto es extraído del Vaticano, la Sociedad de Jesús dice, se ha enfocado en las investigaciones intelectuales, educación. Es decir, el triunfo de los jesuitas es, esa, es debido a la educación, porque la educación forma a los formadores agentes de cambio. Por medio de la educación, convertirían católicos cristianos o romanos, cristianos romanos, a casi toda la humanidad, por medio de la educación. Y el propósito de los jesuitas es sembrar caos e imponer una religión mundial, de la nueva era. Así que el éxito de ellos es a través de la educación. Y vaya que todos los senadores, los que están en la Cámara de Diputados y senadores y jueces, se han graduado de las universidades jesuitas en los Estados Unidos. Son las más predominantes a nivel mundial, las más sobresalientes. Pero es para adoctrinar a, a los que finalmente terminarán en la política. Esta es la esposa de Charlie Kirk. Noten en su mano el símbolo de que significa larga vida a Lucifer. Ellos saben lo que están haciendo. Claro que lo saben. No son inocentes. Supuestamente Charlie Kirk publicó un libro, pero él nunca mencionó de un libro. Yo estoy seguro que los jesuitas están detrás de todo esto. Y, y todo es un montaje, todo es un show. Bien, aquí se presenta el secretario de guerra, muy joven, por cierto, Pete Hegseth, secretario de guerra. Y en realidad es un templario. Él dio un discurso ante las Fuerzas Armadas para decirles que realmente que no era tiempo ya de que se le llamara la Secretaría de la Defensa al ejército, sino de guerra. Este mensaje fue contundente para los militares, explicándoles que cualquiera que no le gustara las acciones que estaba tomando Estados Unidos a nivel mundial, que renunciaran si no les gustaba. Muy hiperactivo esa posición de las manos, tocando las yemas de los dedos, es una invocación espiritista. Él reclama poderes. Es mudra, un lenguaje corporal que usan ellos, los jesuitas y los masones. Um, Habló entre miles de jefes militares y les dijo que ahora Estados Unidos preparaba a soldados para la guerra y que no iba a permitir, ¿cómo le llaman? El DEI, DEI, que es un proyecto que aplicó el presidente Clinton. No digas, no preguntes en cuanto a la ideología de género, ¿verdad? Permitiendo que las lesbianas y los homosexuales podrían practicar libremente sus pasiones, sus tendencias, y que por medio de este programa se les defendía también. Entonces él dijo, no vamos a soportar aquí hombres con vestidos de mujer, estamos preparándonos para la guerra. Dijo, y a los que no les agrade esto, pueden ir renunciando. Lo dijo categóricamente, muy enfocado en el tema de la guerra. Bien, la mujer que habíamos visto en la foto se llama Paula White. Ella está encargada es una psicóloga y también evangelista, una pastora, que supuestamente le predicó personalmente a Trump y que lo conmovió. Bueno, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Entonces, a ella le encargó del lado femenil el movimiento eh, ecuménico a través de la ideología de género de las mujeres que tomen el control a nivel mundial, sobre todo el control pastoral.
¿ok? Pueden buscarla en internet. Esta información es fidedigna, la hemos traído de una fuente, bueno, tampoco puedo poner las manos en la lumbre por el diccionario, am, pero, pero lo que sí puedo confirmar es de que esto que están diciendo acerca de estos personajes es más verdad que mentira, porque no ocultan nada. La mejor manera de ocultar algo es mostrándolo a la gente. Ella también estudió en, en universidades jesuitas. Ahí narra la historia. Wikipedia, que también es manejada por los jesuitas. Y ahí narra exactamente quién es esa señora y que está encargada del movimiento feminista a nivel nacional, uh, para el dicasterio de la fe, que ya sabemos que son los jesuitas en la Casa Blanca. Este pastor, Douglas James Wilson, aquí menciona claramente, es un líder evangélico, ecuménico, que también es capellán, fue militar en su juventud. Hace poco se reunió con unos adventistas que están hablando sobre la ley dominical. Lo invitaron a que explicara cuál era su punto de vista en cuanto a la ley dominical, si no estaba violando el Estado, la separación de iglesia y Estado. Y él declaró que no le veía ningún problema y que él no veía ninguna amenaza para los adventistas en imponer un día de descanso obligatorio, que estaba más enfocado en sí a lo laboral que a lo religioso. Eso fue lo que dijo. Así que ley dominical va a venir también. Él está encargado de este movimiento ecuménico para cristianizar a Estados Unidos y que los jesuitas tengan total control de los Estados Unidos y todo el continente americano. Aquí él estudió, su teología de Wilson está basada en las filosofías de, ¿cómo se llama Agustín de Hipona, y también de, ahorita me acuerdo de este otro pensador, filósofo, que por cierto trascienden desde Grecia, Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino. Todos ellos predican un evangelio filosófico basado en las teorías griegas. Los católicos no son cristianos, tienen apariencia de cristianos. Hay mucha gente noble entre los católicos. Sabemos que los países más católicos en la lejana África, en España, tradicionalmente católicos de hueso colorado, estoy seguro que al final van a tener que tomar una decisión si obedecer a Dios o al hombre. Esas son las filosofías que predican estos evangélicos de la nueva era, del evangelio de la nueva era, y no es más que puro evangelio filosófico. Bien, hablemos del secretario de guerra Pete Hexton. Aquí está su biografía. Fue militar, estuvo entre los Marines. También fue presentador de noticias. Creo que es el más joven de liderar ese cargo como secretario de guerra. Este es el vicepresidente J.D. Vance, también de la ala cristiano conservador. Curiosamente, él estudió en la Universidad de Yale. Ahí lo dice, en el diccionario. Y nosotros ya sabemos qué es la calavera y huesos, ¿verdad? Es un culto, es una secta
muy poderosa que tiene control sobre la política y que ahí se han graduado los más temibles presidentes de Estados Unidos, y no nada más presidentes, también directores de la DEA, de la CIA y del FBI. Cabe mencionar también que todos ellos son caballeros de Malta y caballeros templarios. La DEA fue creada para administrar las drogas a nivel mundial, la CIA junto con la DEA para controlar la droga a nivel mundial y y utilizar las ganancias para financiar guerras en el mundo y también destruir su propia población, sobre todo los de color. Y si son blancos, pues la raza blanca también, pero que vengan de un estatus muy bajo social del ghetto. Así que son caballeros de Malta y caballeros templarios. Llegaron a matar cerca de 6 o 7 presidentes desde la fundación de los Estados Unidos para lograr establecerse el control en esa nación. Entonces, esas agencias que mencioné son las que trabajan para el Vaticano, que es lo que nos espera. Lo que nos espera todavía es más sorprendente, más terrible. Está en manos del control del Vaticano. Así que Calavera y Huesos, eh, esta fue una práctica de uno de los fundadores de la Compañía de Jesús, compadre de Ignacio de Loyola, Francisco Borgia. Este fue uno de los fundadores del grupo del ejército de los jesuitas. Los jesuitas son el ejército del Vaticano, ejército discreto. Ellos practican el ocultismo, los jesuitas. Y por eso van a ver que hay cadáveres en algunas catedrales católicas que los tienen ahí en exhibición. Y también calaveras, como vemos aquí, a Francisco Borgia portando un libro y una calavera, un esqueleto. Um, y esta foto salió a la luz hace unos 20 años, creo que 30 años que comenzamos a darnos cuenta. Aquí están, todos estos fueron los abuelos de los políticos que están gobernando Estados Unidos hoy. Y son los que han levantado la CIA, el FBI, la DEA. Y DARPA, y otra agencia por ahí que no recuerdo por el momento, que trabaja para el Pentágono también en fabricación de armas nucleares y rayos láser y drones terribles, mortales. Y, y bueno, aquí vemos a los políticos que son egresados de esas universidades y que también están conectados con el Vaticano. Exhibición sobre la Inquisición. Ponen la calavera siempre en imágenes supuestamente cristianas. A Juan Pablo II lo enterraron con 3 sarcófagos. El de adentro era de bronce. Y lo enterraron con esa calavera y con los brazos cruzados. Himmler, caballero de Malta, fue el comandante del servicio secreto nazi en la Segunda Guerra Mundial para Hitler. Vemos que en su gorra tiene la calavera. Y servicio secreto en realidad quiere decir Satan Service. Y fue fundado por los jesuitas. Se quitaron la sotana y se pusieron el uniforme militar de la corporación más terrible, psicópata de la Gestapo, servicio secreto nazi. Pueden descargar cortinas de humo y también terroristas secretos. Son los caballeros de Malta físicamente, son parte de las familias venecianas de la nobleza negra
y no me refiero al color de piel, am, trascienden desde siglos. Es una estirpe, un linaje que trasciende desde Babilonia y se fueron trasladando a Egipto y así sucesivamente son descendientes de Caín y luego del segundo diluvio, después del diluvio de Cam, que engendró a Cus y luego Nimrod. Esos linajes se han ido preservando a través de las edades, por eso fue que inventaron los apellidos también. Ellos están, todavía los jesuitas están por encima de ellos. Ellos están al frente, ellos y los caballeros, los templarios son los que controlan el mundo prácticamente, junto con las familias más sobresalientes, Rockefeller, Bilderberg, Rothschild. Él escribió este libro, a la Cruzada Americana. Nuestra guerra, dice, es para ser libres. Pete Hexton. Aquí está acerca de sus tatuajes. Él tiene tatuajes, su cuerpo está tatuado con símbolos templarios. Aquí lo vemos. Aquí lo vemos. Él es el secretario de guerra, el más joven que haya ocupado ese puesto. Vemos que tiene una serpiente ahí, una cruz con picos como de lanza y esa cruz templaria. Lo que nos espera, hermanos. Ahora Estados Unidos habla como dragón. Esto ya lo pasé hace rato, esa diapositiva, que se encargan de la educación a nivel mundial. Conozcamos un poco más, para los que no conocen, un poco más sobre los templarios. Sembrar el caos para conspirar contra el remanente de Dios. No se extinguieron. De hecho, caída la orden de los templarios, surgieron los jesuitas. Pero esos templarios en realidad nunca desaparecieron, solo se convirtieron en los jesuitas, una metamorfosis. Pero los jesuitas son capacitados militarmente en México. ah, Tiene mucho que ver con el narco gobierno de México. El gobierno controla, tiene autorización para, si no me equivoco, 4 o 5 cárteles de la droga, que son los que están distribuyendo a nivel mundial la droga. Y obviamente los fármacos están detrás de todo esto también. Pero eso de que pronto hay enfrentamientos entre militares con narcos, eso es puro show también. El brazo izquierdo no le puede pegar al derecho, así que ellos mismos controlan. En las guerras a nivel mundial cayeron finalmente los templarios, surgieron los jesuitas, el mayor enemigo del remanente. Fundados en 1541, aprobados por el Papa Pablo III para las invasiones a nuestro continente. Lo dice el conflicto de los siglos. Si no tienen, los que están escuchando por primera vez estos mensajes, por favor descarguen el libro El conflicto de los siglos, de la autora Elena G. de White. Describe todavía mejor los planes que tiene la élite para este mundo. A ver. Ok. Ahí hay un juramento, no lo voy a leer. Es terrible. Todo jesuita lo tiene que jurar y firmar con sangre. Nada más la parte de arriba dice, yo, fulano de tal, pone su nombre. Ahora en presencia del Todopoderoso Dios, la bendita Virgen María, el bendito San Juan Bautista, los santos apóstoles y su padre fantasmal, el general superior de la Sociedad de Jesús fundada por Ignacio de Loyola en el pontificado de Pablo III y continuando hasta el presente por el vientre de la Virgen y Matriz de Dios, la vara de Jesucristo declaro y juro
que su santidad el Papa, su santidad, es el vicegerente de Cristo, cuando lo es de Satanás, y es el verdadero y única cabeza de la Iglesia Católica universal por toda la tierra, y por virtud de las llaves de atar y soltar dadas por su santidad, el Salvador Jesucristo, el Papa tiene poder para destronar herejes, ya sean reyes, principados, estados, mancomunidades, gobiernos, así sean ciertamente destruidos. Sigue diciendo aquí, además prometo y declaro que yo cuando la oportunidad se presente prepararé a hacer guerra implacable, secreta y abierta, contra los herejes protestantes, como he sido ordenado, extirparlos de la faz de la tierra, que no perdonaré edad, sexo, condición, y que ahorcaré, quemaré, destruiré, herviré, despellejaré, estrangularé, enterraré vivos a estos infames herejes, rasgaré los estómagos y vientres de sus mujeres, machacaré la cabeza de sus infantes contra la pared para poder aniquilar su execrable raza. Esto es horrible. Vemos ahí cómo son capacitados los jesuitas con manejo y mantenimiento de armas, y de ahí salieron pues los que llevaron el evangelio a todo el mundo, a la fuerza o muerte, capacitados para quitarse la sotana y ponerse el uniforme militar o de guerrillero o de narcotraficante, si así fuera necesario, para los propósitos de la Iglesia romana. Tomás de Torquemada lo canonizaron, fue uno de los más terribles inquisidores papales, quien inventaba las más terribles instrumentos de tortura. Todavía en la Ciudad de México hay un museo que le quitaron el nombre de la Santa Inquisición y le pusieron el Museo de la Tortura. Las más terribles, inimaginables instrumentos para sembrar dolor, causar dolor a las víctimas, que no murieran, pero que fueran desgarradas sus entrañas por medio del dolor y la tortura. Gozaban con escuchar los gritos de las víctimas, les mutilaban sus extremidades, les quemaban los pies con aceite caliente, les hacían ingerir con un embudo el aceite hirviendo. La hoguera, la guillotina y las cámaras de tortura no se dieron abasto, mientras el papado dominaba a los reyes de la tierra, sembraba el terror con sus doctrinas del purgatorio y del infierno. Así fue como llegó a nuestro continente americano, todo el continente americano, con los frailes franciscanos, dominicos, agustinos, frailes benedictinos, varias órdenes, pero traían el ejército de Portugal y de España. Después tuvo que intervenir también la corona francesa, pero cualquiera que no se convertía al cristianismo romano, toda su familia eran quemados en la hoguera. Primero los torturaban matándolos de hambre, luego los quemaban. Tenían que declarar quién más guardaba el sábado o leía la Biblia en su idioma. Satanás está inventando todo tipo de estratagemas posibles para que las personas que conocen la verdad se adormezcan en una seguridad fatal, mientras él convoca a hombres y ángeles malos para llevar a cabo su conspiración secreta. Carta 12 de octubre de 1875. Primeros escritos. La gente quedó del todo engañada, se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás, y a Satanás adoraban cuantos ellos se postraban. Que tenemos a Ignacio de Loyola en la iglesia de Jesús en Roma, aplastándole la cabeza a un varón protestante y en la otra a una mujer protestante. Estoy seguro que si en vez de personas fueran animales, la Sociedad Protectora de Animales ya hubiera protestado para que los quiten de ahí. Pero como se trata de protestantes, no dice nada, nadie protesta.
El Banco del Vaticano son los propietarios de las fábricas de armamento pesado. Ellos son, por eso van a ver ahí a obispos y sacerdotes jesuitas llevando una capacitación muy completa sobre este... por favor, les ruego si son tan amables de apagar el micrófono, hermanito José, hermanita Lucila, muchas gracias. Para continuar grabando, para que no haya interferencia. Gracias, disculpen las inconveniencias, pero estamos Perdón, trabajando disculpe, no para sabía que darles estaba abierto. un Disculpe. mejor servicio. Bien, continuamos entonces. Am, Dice este diario, el Banco del Vaticano es el principal accionista de armamentos en el mundo. Y este asunto am, de los supuestos eh, terroristas islámicos, y digo supuestos, Al Qaeda, primero empezó con ISIS, luego Al Qaeda, y en realidad son templarios que pertenecen a Blackwater. Es una empresa de guerra privada, privada de Estados Unidos, liderada por Eric Prince y Dennis Jackson, quienes han declarado que son los templarios llamados para defender el cristianismo a nivel mundial. Ellos son los que en realidad componen estos grupos supuestamente terroristas islámicos, pero no son, no son musulmanes, o no son, mejor dicho, este, um, sí, los que obedecen al Corán, no son ellos. Por eso los podemos identificar la forma en que se hincan como los jesuitas y como los masones. Este, También sus uniformes negros, cuando los árabes no visten de negro en el desierto y tienen indumentaria y armamento, lo mostré en alguna ocasión, este, que, que su armamento es totalmente eh, inglés, británico y de Estados Unidos. Entonces, ellos son los que forman estas élites supuestamente terroristas islámicos. Ellos son, los formó el Pentágono y la CIA. De hecho, como dije anteriormente, la CIA y la DEA son los que administran la droga a nivel mundial. ¿Sabían ustedes que son los dueños de UPS, de FedEx y todas estas empresas que supuestamente son envíos de paquetería, pero son una fachada para transportar droga y también armamento? Es una fachada que pueden pasar enfrente de cualquier gobierno, volar cualquier espacio aéreo sin que los detengan porque van con una bandera de una empresa de paquetería, envíos. Y en realidad ellos son los del mercado negro, pero están respaldados también por el mismo gobierno de Estados Unidos. Primero tendría que comenzar, y saben, hay mucho detrás de todo esto de lo Epstein con Disneylandia. En otra ocasión hablaremos de cómo están relacionados eh, todo lo que son las empresas para la atracción infantil, todas, Nickelodeon, todas, marcas de dulces, de paletas, de caramelos, de helados y sus símbolos. Ya trabajaremos en esto en la primera oportunidad, si Dios permite, pero aquí lo que estamos nosotros demostrando, que lo que está por venir es más terrible. De hecho, ya llegó, ya llegó. Esa es la imagen. Ahora bien, quiero leer un poco de lo que es eventos de los últimos días, sobre todo para aquellos que no conocen. Si menciono algunos libros, sean tan amables, tienen la oportunidad de descargarlos, todavía los pueden descargar de internet, acerca de este libro, Eventos de los últimos días.
Dice la página 145, los adherentes a la verdad son llamados ahora para elegir entre desechar un claro requerimiento de la palabra de Dios o perder su libertad. Si renunciamos a la palabra de Dios y aceptamos las costumbres y tradiciones humanas, todavía se nos permitiría vivir entre los hombres para comprar y vender, y para que se respeten nuestros derechos. Pero si mantenemos nuestra lealtad a Dios, debe ser a expensas de nuestros derechos entre los hombres, porque los enemigos de la ley de Dios se han unido para aplastar el juicio independiente en asuntos de fe y religiosa y para controlar la conciencia de los hombres. El pueblo de Dios reconocerá el gobierno humano como una ordenanza divinamente asignada y por precepto y ejemplo enseñará la obediencia a ella como un deber sagrado siempre y cuando su autoridad se ejerza dentro de su esfera legítima. Pero cuando sus demandas entren en conflicto con las de Dios, debemos elegir obedecer a Dios antes que a los hombres. Debe reconocerse y obedecerse la palabra de Dios como una autoridad que está por encima de toda legislación humana. Él, el así dice el Señor, no debe desecharse por un así dice la Iglesia o el Estado. La corona de Cristo debe elevarse por encima de todas las diademas de los potestados terrenales. Aparentemente, para los que desconocen las profecías de Daniel y Apocalipsis, aparentemente, este movimiento de un reavivamiento espiritual que es falso, pero para ellos aparentemente es de gran bendición, porque creen que de esa manera se acabarán las drogas, se acabarán los crímenes, cuando en realidad los que están provocando los crímenes son ellos mismos, los que están promoviendo la religión, la unión, iglesia y Estado. Es el fin de la democracia, cuando se une a la iglesia y el Estado. Lo vimos en Esther 3, ¿se acuerdan? Asuero, Estados Unidos. Amán, el papado. ¿Cuál era la orden? Dice, no conviene dejarlos vivos, porque ellos obedecen otras leyes, diferentes a las de nosotros. Claro, nosotros obedecemos la ley de Dios, los 10 mandamientos, incluyendo el sábado semanal. Estos no. Entonces dicen, no conviene dejarlos vivos. Si viene bien, dice Amán, le dice a Asuero, o el papado de Estados Unidos, que se dicte que mueran y yo te pagaré por cada uno de ellos. El rey le entrega el anillo, es decir, el poder civil, para que haga con los guardadores del sábado, Mardoqueo y Esther y el pueblo hebreo, que fueran destruidos. Es Esther 3, la misma profecía de Apocalipsis 13, afirmativo. Se repite la historia. Siempre que la iglesia buscó la ayuda del poder civil fue para perseguir y matar a los que no estaban de acuerdo con su doctrina. Ese resultado es el papado. Y es lo que tenemos ahora, a un Constantino moderno, a un Hitler, que por cierto, Hitler fue financiado por el Papa Pío XII. Su brazo derecho fue Franz von Papen, un influyente católico alemán, quien llevó a Hitler al poder. La Segunda Guerra Mundial fue planeada desde hacía mucho tiempo. Como no habían logrado crear la ONU por medio de la Primera Guerra Mundial, pues lograron a través de la Segunda Guerra Mundial establecer la ONU. Curiosamente, la ONU fue para una fachada para proclamar, si son tan amables de apagar el micrófono, por favor. Es que estamos grabando. La hermanita Lucila, por favor, si es tan amable, apagar su microfonito. Ay, qué bronca. Sí, estamos escuchando todo. Gracias, qué amable, y disculpen las molestias. Es para brindarles un mejor mensaje. Entonces, yo no sé si mi amigo Juan Carlos Arellano está entre el grupo, quizá con otro nombre. Me gustaría saberlo. Juan Carlos Arellano, ¿te encuentras en esta plataforma? Bueno, creo que no. Es el que me solicitó más libros del conflicto de los siglos. Ese hombre tiene un conocimiento impresionante
impresionante, que de declararlo en algún lugar su vida estaría en peligro, porque le dije, lo único que te hace falta es ser cristiano, pero tu conocimiento creo que Dios te lo dio por alguna razón, no es para que lo guardes, sino para que lo compartas. Cuando era joven dice que era masón y él conoce muchas cosas de lo que se está llevando a cabo detrás de las cortinas de humo, pero parece que no tuvo tiempo, ha estado muy ocupado, quizá más adelante, ya le envié alguna caja del conflicto de los siglos, este, primero Dios que todo salga bien y él pueda utilizarlos en tener buenos resultados. Bien, les voy a leer otro poco aquí, este, el eventos de los últimos días, la página 140. Dice, el llamado mundo cristiano será el teatro de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad pondrán en vigencia leyes para controlar las conciencias. Según el ejemplo del papado, Babilonia hará que todas las naciones beban del vino del furor de su fornicación. Toda nación se verá envuelta. Acerca de este tiempo, Juan el Revelador lo declara en Apocalipsis 18, 3 al 7, y también Apocalipsis 17, 13 al 14. Estos tienen un mismo propósito. Esto me recuerda a Génesis 11 también. Eso es lo que me gusta de la Biblia, que es una misma historia. Diferentes eventos, bueno, a través de la historia, claro. Fechas proféticas, 4 fechas proféticas, profecías de tiempo. Y todas se han cumplido al pie de la letra, ¿verdad? La Biblia también profetizó acerca de el terremoto más grande del mundo, el de Lisboa. Por cierto, se estaba celebrando el Día de los Muertos, creo, el día que le llaman de Todos los Santos. No sé si es el 1 o el 2 de noviembre. Y las iglesias católicas estaban repletas y ocurrió en 1755. En 1780 fue el eclipse solar más intenso de la humanidad, de la historia de la humanidad. Y la caída de las estrellas 1855. O sea, la Biblia es el único libro que contiene una sola historia a través de 66 libros. Dios utilizó a varones, siervos del Dios Altísimo, para escribir toda esta historia. Es el único libro que contiene consistencia interna, es decir, coherencia interna sin contradicciones. Tiene estilo literario, los evangelios coinciden en tiempo y lugar. Es decir, habla de 2300 en Daniel 8:14, 2300 días que son años, según el lenguaje profético, y desde el 457, cuando Artajerjes da la orden para liberar al pueblo hebreo, para que construyeran sus muros, su ciudad, hasta 1844 se cumple la fecha profética más larga de la Biblia. Un evento sin precedentes, predicando un mensaje que está señalado en Apocalipsis 14, del 6 al 12, un mensaje de amonestación para este mundo. Curiosamente, la profecía más corta, que es 1260 años, o sea, tiempos y la mitad de un tiempo, tiene que ver también con eventos trascendentales en este mundo, como el surgimiento del papado en el 538 después de Cristo, cuando Justiniano, apoyado por Clodoveo, rey de los merovingios, lo declaran cabeza de iglesia, corrector de herejes. Y miren qué curioso, el libro de Daniel menciona que caen 3 cuernos, 3 reinos, que son Eros, los vándalos y ostrogodos, para que surgiera el cuerno pequeño, que en realidad sería el más grande hasta el día de hoy. Y así se cumplió. Hasta 1798, cuando Napoleón Bonaparte arrestó al Papa Pío VI por los crímenes a la humanidad. O sea, tiene consistencia, tiene estilo literario, tiene evidencia arqueológica. Ahí se encontraron, por medio de la Biblia, monumentos, tumbas de personajes célebres, eventos reales y verificables. Incluso se ha comprobado que el arca de Noé, el casco del arca de Noé fue encontrado en el monte Ararat, como lo menciona la Biblia. También se habla de Sodoma y Gomorra. Y hoy en día pueden entrar en YouTube, hay evidencias de que existió Sodoma y Gomorra y que ahora no son más que minas de azufre.
porque llovió azufre y fuego del cielo, y Dios Jehová los consumió. Así que hay evidencia arqueológica, hay evidencia manuscrito, más de 2000 manuscritos entre griegos, hebreos y arameos describen la historia de la Biblia, comprobable. Así que para los escépticos que no creen que la Biblia es una inspiración del Dios del cielo, deberían de corroborarlo para confirmar sus ideas. Sigo leyendo. Estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de fuerzas de Satanás. Entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifiesta el mismo poder opresivo, autoritario contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de nuestras conciencias, como lo manifestó el papado cuando en el pasado persiguió a los que se atrevieron a no conformarse con ritos religiosos y las ceremonias romanistas. Impresionante. Ahora el dicasterio de la fe que está en la Casa Blanca, cual nunca hubo, incluso Trump se ha lisonjeado declarando que ningún presidente hizo tanto como él de volver a, a la iglesia, devolverle el poder a la iglesia, pero muchos creen que es evangélico, pero se lo está dando a Roma, porque la USIRF, por sus siglas en inglés, que es la Comisión de Estados Unidos para la Libertad Internacional, y la IARF, Asociación Internacional para la Libertad Religiosa de la ONU, y que por cierto, en la Casa Blanca está también el Dicasterio de la Fe, el Departamento de Libertad Religiosa, que la preside el cardenal Timothy Michael Dolan y el obispo Robert Barron. Ellos son los que están controlando prácticamente todo a nombre del Vaticano. Obviamente los jesuitas son los que están moviendo las fichas alrededor del mundo, pero más que nada en Estados Unidos. Y, y para que Estados Unidos logre finalmente dar el último cumplimiento profético, que sería la ley dominical, pues tiene que estar gobernado por los jesuitas. Y ya está gobernado por los jesuitas. Por eso, por el momento, Trump va a ser intocable. Aunque teniendo más de 34 cargos federales, los jueces ocultaron esos cargos federales contra él hasta que llegara al, al poder y entonces se llevará a cabo la agenda. Ahora, algo bien curioso que está ocurriendo, que de pronto nos confunde. Estoy preparando un tema, se me vino a la mente. No sé si algunos conocen adventistas a George Knight, el que habló mucho sobre preguntas sobre doctrina. Un ex profesor de la Universidad de Andrews, Estados Unidos. Historiador, mucho conocimiento, que de pronto confundió a los adventistas, tanto independientes como los corporativos, los nominales, porque se mantenía como un camaleón. Aparentaba estar de un lado y luego aparentaba estar del otro, que esa es la táctica de los jesuitas. Confundir y provocar a guerra a los mismos hermanos o a los mismos paisanos. Quien escribiera el libro Si yo fuera el diablo, entre otros, como A menos que olvidemos, La guía para el fariseo, muchos libros. Impresionante. Y esto no es nuevo.
Hay varios profesores que son jesuitas. De los que tenemos conocimiento que empezaron fue Samuel Bakioki. Fue maestro de muchos pastores, incluso el pastor Gambetta declaró que él fue su maestro. Hmm, interesante. ¿Cuándo entraron entonces estos jesuitas a la iglesia adventista? Bueno, am, confirmado puede ser durante el reinado de Neil Wilson, presidente de los adventistas. Neil Wilson, un masón de grado elevado, no tengo la seguridad qué grado alcanzó. Junto con Beverly Beach, quienes juntos enviaron una medalla de oro a Juan Pablo II. A Juan Pablo II. Ahora, en nombre de los adventistas, Neil Wilson. Ted Wilson hizo lo mismo en Brasil hace unos casi como 3 años, si no me equivoco, donde llevó a todos los líderes adventistas a Brasil a declarar públicamente que entregaba medallas de oro a los líderes de todas las religiones, incluyendo las ocultistas, como el Hare Krishna y otros satanistas, en nombre, en pro de la libertad religiosa, cuando en realidad ellos saben que libertad religiosa se refiere a la libertad y totalidad, autoridad que tiene Roma para predicar el evangelio cristiano romano. A eso se refieren. Y miren qué curioso, de los que acabo de nombrar en la Casa Blanca, Dolan y Barron, son los jefes de Ben Carson, un adventista, un médico cirujano adventista, muy conocido, que incluso se ganó la confianza de Trump, porque cuando estaban compitiendo para las elecciones de presidente la primera vez, le dijo, tú vas a ganar. Y Trump le contestó, ¿cómo lo sabes? ¿O por qué me lo dices? Dice, porque Dios tiene un plan para ti. Un adventista diciéndole eso a un dictador y ahora trabaja para él. Hmm. Y sus jefes son el cardenal y el obispo que acabo de mencionar. Bueno, hablábamos de Samuel Bakioki, pero fueron entrando hace muchos, muchos años. Hay que recordar que en 1957 Barnhouse y Walter Martin se reunieron con líderes adventistas para destruir los pilares fundamentales de la fe adventista. La historicista, y lo derrumbaron en 1957. La naturaleza de Cristo, el lugar santísimo, fíjense, las fundamentales, el espíritu de profecía y el sábado como el sello de Dios. Para que ahora sí fueran llamados iglesias y no fueran llamados como secta. Obviamente, no pueden andar dos juntos si no se han puesto de acuerdo. Yo creo que ya esos líderes adventistas, sobre todo Leroy Froome, eran masones. Están enterrados en cementerios de masones. Donde está el líder de los testigos, que también, Charles Russell, también masón, de grado 33. Así que no nos sorprenda el avance que tienen. Miren lo que voy a leer, ya vamos a ir aterrizando. Ya vamos a ir aterrizando. Quiero leerles aquí de Maranatha. La página 177. Vendrá el tiempo cuando la ley de Dios en un sentido especial será invalidada en este país, Estados Unidos. Fíjense que desde entonces, cuando se comenzó a publicar esto acerca de Estados Unidos, comenzaron a investigar a los adventistas, acusándolos de ser ciudadanos subversivos. Y que por eso establecieron una agencia de seguridad nacional en la oficina central de la Conferencia General. Oh, sí, hay una agencia federal. Bueno, sigo leyendo. Los gobernantes de esta nación, mediante acuerdos legislativos, pondrán en vigencia la ley dominical. Entonces los hijos de Dios estarán en gran peligro.
Cuando esta nación mediante sus asambleas legislativas promulgue leyes que abrogen las conciencias de los hombres en lo que tiene que ver con sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y haciendo uso de un poder opresor en contra de los que guardan el séptimo día, la ley de Dios habrá sido invalidada en este país. Me recuerda Salmo 119, 126. Jehová, es hora de actuar. Han invalidado tu ley. Wow, es donde va a intervenir el Señor. Cuando la tierra que el Señor proveyó como asilo para sus hijos, Estados Unidos, a fin de que pudieran adorarlo de acuerdo con los dictados de su conciencia, la tierra sobre la cual durante largos años ha estado extendiendo el escudo de la omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido, haciéndola depositaria de la pura religión de Cristo, cuando esa tierra, por medio de sus legisladores, abjure de los principios del protestantismo, cede el paso a la apostasía romana para que pisotee la ley de Dios, la ley dominical. Entonces se manifestará la obra final del hombre de pecado, el papado. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Entonces habrá llegado el momento de que Dios actúe poderosamente para vindicar su verdad. Dice el profeta, vi otro ángel descender del cielo que tenía gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó a voz potente diciendo, he aquí ha caído la gran Babilonia. Y otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados ni reciban parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18. ¿Cuándo llegan sus pecados hasta el cielo? Cuando la ley de Dios, finalmente invalidada por medio de la legislación civil, entonces la crisis del pueblo de Dios le proporciona a éste la oportunidad de mostrar quién es el gobernante del cielo y de la tierra. Mientras un poder satánico está conmoviendo los elementos desde abajo, Dios envía luz y poder a su pueblo para que el mensaje de la verdad pueda ser proclamado en todo el mundo. Estamos en la recta final de este mundo. Se acabó. Poco después, cierre de la gracia. Después vienen las 7 postreras plagas. Sabíamos que iba a llegar, pero no pensamos que fuera ya en estos días. No pensamos. Y Dios dice el Espíritu de Profecía, no va a soportar este planeta de pecado y rebelión más de 6,000 años. Curiosamente se cumple en el 2031, porque se cumplieron 4,000 años cuando Cristo ascendió al cielo en el año 31, después de Cristo. Otros 2000 más apuntan hacia el 2031. Eso debe de ponernos en alerta, sonar nuestras alarmas. Cristo está a las puertas y no estamos preparados para lo que se viene. Y siento mucho por mis hermanos que están en Estados Unidos, porque lo dijo A.T. Jones, llegará el tiempo en que muchos querrán salir de Estados Unidos y no van a poder. Esos muros que han estado construyendo no son para que no entren los inmigrantes, para que no salgan los de adentro. Y qué mejor y brillante para sus planes un papa estadounidense. Faltaba más, faltaba menos. Exactito. Plenitud de cumplimiento. Y por ahorita no se van a reunir. Pero claro que tienen comunicación. Claro que sí. Pero aparentemente ahorita no conviene al Papa hablar mucho. Está dejando trabajar a la segunda bestia que sale de la tierra. Pronto va a ser cada vez más apariciones en público. Y con ese tono de voz meloso,
con apariencia de bondad, pero careciendo de la sustancia de la bondad. Declarará que todos tenemos que unirnos, porque así lo dice la Biblia. Y todos, la mayoría lo van a aceptar. Somos la espina en la carne del papado. Somos sus peores enemigos. Y ellos son nuestro peor enemigo también, nuestro mayor peligro. Pero Cristo, como declaró a Josafat, esta vez dice, no tienes por qué pelear. Es mi guerra. Ustedes hagan lo que les corresponde. Cayeron rostro en tierra y adoraron con cánticos también, honrando al Dios del cielo, al Dios fuerte. Y Él los liberó de millares de enemigos que los habían sitiado y cantaban cánticos. Y finalmente los enemigos empezaron a pelear entre ellos y a matarse entre ellos. Dios los confundió. Si somos fieles, el Eterno está de nuestro lado. Si somos fieles a sus mandamientos, si estamos trabajando para obtener un corazón puro y unas manos limpias como las de Cristo, Él tendrá misericordia de nosotros, como en tiempos pasados. Él cumple lo que promete. Por eso es el Dios del cielo, Jehová de los ejércitos celestiales. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Investiguen, por favor. Descarguen El Conflicto de los Siglos pronto.